Continuamos nuestra explicación acerca de la resolución de problemas sobre circuitos eléctricos sencillos. El problema 2 nos dice, determine la corriente y el voltaje a través de la resistencia R5, que esa es la que está acá, ¿no? Vamos a fijarnos, esta vez tenemos un circuito más complejo que el anterior, porque tenemos una parte que está en serie, que sería la combinación de R1 con R2, otra parte que también está en serie, la combinación de R3, R4 y R5, y otra parte que está en paralelo. La combinación de R1 y R2 están en paralelo con la batería, y la combinación de R3, R4 y R5 también está en paralelo con esta combinación y con la batería. En este problema el voltaje de la batería es 36 voltios, la resistencia R1 3 ohm, la resistencia R2 5 ohm, la resistencia 3 2 ohm, la resistencia 4 4 ohm y la resistencia 5 también 4 ohm. Bien, cosas que debemos tomar en cuenta en este circuito es que si el voltaje de la pila es de 36 voltios, significa que este extremo con este extremo está en 36 voltios. Este extremo y este extremo, los extremos de esta combinación, al estar en paralelo con la batería, también hay una diferencia de potencial de 36 voltios. Así también, este punto y este punto, al ser los extremos de la combinación en serie de R3, R4 y R5, y al estar en paralelo con la batería, también tienen un voltaje de acá hasta acá de 36 voltios. Otra cosa más, la suma del voltaje de R1 más el voltaje de R2 me van a sumar 36 voltios. La suma del voltaje de R3 más el voltaje de R4 más el voltaje de R5 van a sumar también 36 voltios, porque estas combinaciones están en paralelo con la batería. Y recuerden, en circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo. Pues bien, ahora vamos a hacer una simplificación de este circuito. No podríamos hacerlo, pero nos puede simplificar la forma de abordar este problema. En lugar de trabajar con estas dos resistencias R1 y R2, podemos trabajar con una resistencia equivalente, que sería R'. ¿Ok? Bien, y les decía hace rato, esos extremos, este punto y este punto, se encuentran en paralelo con la pila. Entonces, toda esta parte roja tiene un voltaje de 36 voltios. Así también, esta parte en rojo, que son los extremos de la combinación en serie de R3 y R5, tiene un voltaje de 36 voltios. Y vamos a reemplazar estas tres resistencias en serie por una sola, que voy a nombrar RB'. Bien, recordemos cómo se calcula la resistencia equivalente de un sistema en serie, pues simplemente se suman. Aquí está, R', R1 más R2, y sumamos los valores 3 ohms más 5 ohms, me da 8 ohms. Entonces, esta resistencia de 8 ohms representa a estas dos, R1 y R2. Lo mismo para la combinación de R3, R4 y R5. Al estar en serie y al calcular la resistencia equivalente, que es RB', pues sumamos los valores de R3, R4 y R5, que son 2, 4 y 4 ohms, y nos da 10 ohms. Entonces, hemos simplificado el circuito original a un circuito de dos resistencias en paralelo, R', RB', y en paralelo con una batería. Bien, ahora vamos a calcular lo que nos pide el problema. La corriente que pasa a través de R5. Recuerden que hay que usar la fórmula voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Bien, entonces queremos la corriente que pasa a través de R5. Ahora, estas tres resistencias R3, R4 y R5 están en serie. Por lo tanto, a través de cada una de ellas pasa exactamente la misma corriente.
Al despejar la fórmula V igual a RI, nos queda la corriente de R5 es el voltaje sobre la resistencia. ¿Pero qué resistencia vamos a usar acá? La resistencia equivalente de este sistema. ¿Okay? Como les decía, a través de R3, R4 y R5 pasa la misma corriente. Entonces, para calcular esa corriente, usamos la resistencia equivalente que ya habíamos calculado hace rato, que es RB' y que es 10 ohm. ¿Cómo lo podemos ver? Pues, ¿cómo calculamos la corriente que pasa de este punto a este punto? Pues, con el voltaje entre este punto y este punto, que es el voltaje de la pila, y la resistencia total entre esos extremos, que es la resistencia equivalente de 10 ohm. Bien, entonces, el voltaje entre estos extremos habíamos dicho que es el mismo voltaje de la pila, que son 36 voltios, dividido entre la resistencia total, que es 10 ohm. Eso nos da 3.6 amperios. ¿Okay? Entonces ya tenemos la corriente que pasa a través de toda esta línea, que en particular es la corriente que pasa por R5. Ahora calculemos el voltaje a través de R5. Pues simplemente usamos directamente V igual a R por I. El voltaje de R5 de esta parte va a ser igual al valor de su resistencia de R5 por la corriente que ya habíamos calculado. Entonces sabemos que R5 vale 4 ohms, la corriente que ya habíamos calculado vale 3.6 amperios, entonces el producto me da 14.4 voltios, que es el voltaje que pasa a través, o el voltaje a través de R5. Pues bien, como se dieron cuenta, es un problema muy sencillo. Nos vemos en el próximo video.